Determinar el módulo y la dirección de los siguientes vectores. Representar gráficamente. Tenemos 4 vectores llamados A, B, C y D y tenemos que calcular el módulo de cada vector y la dirección de cada vector. El módulo de un vector es la longitud de dicho vector, es decir, cuánto mide el vector. Y la dirección de un vector es el ángulo que forma con el eje X positivo. Por ejemplo, el primer vector que tenemos es el vector menos 4, 3. Para graficarlo se ubica en el gráfico el punto menos 4 y el 3 y se une ese punto con el eje, el centro de coordenadas, es decir, con el 0. Esa flecha que queda es el vector A. Entonces lo que hay que encontrar es cuánto mide este vector, esta flecha, digamos, esta línea, y el ángulo que forma con el eje X. Para calcular cuánto mide el vector, es decir, su módulo, se utiliza la siguiente fórmula, que dice que el módulo de un vector b al cuadrado es igual a la componente x del vector al cuadrado más la componente y del vector al cuadrado. Yo la apliqué en el vector a, quedándome que el módulo del vector al cuadrado es igual a menos 4 al cuadrado, menos 4 es la componente x del vector a, más 3 al cuadrado, ya que 3 es la componente y del vector a. Recordemos que siempre un vector se expresa primero la coordenada x y después la coordenada y. Entonces, el módulo del vector a al cuadrado es igual a 16 más 9. 16 más 9 es 25, entonces el módulo del vector a es igual a la raíz de 25 y eso es igual a 5. Entonces, ¿cuánto mide este vector? Mide 5. Y para calcular la dirección, es decir, este ángulo que yo lo llamé A minúscula, lo que se hace es el arco tangente de la coordenada y del vector dividido la coordenada x del vector. Si uno en la calculadora pone arctangente de 3 dividido menos 4, le queda un ángulo de menos 36,87 grados. Y si uno ve en el gráfico, este ángulo tiene que ser un ángulo positivo y a su vez un ángulo mayor a 90. Entonces, si yo le sumo 180 a ese vector, a ese ángulo, queda que el ángulo, este que yo llamé A, es igual a 143,13 grados. El vector B es el vector 2, 0. Es muy fácil de graficar ya que ubico el punto 2, 0, 2 en X y 0 en Y. A simple vista ya puedo ver que lo que mide este vector es 2 y que a su vez, como no sube ni baja el vector, el ángulo es 0, ya que no forma un ángulo de 0 con respecto al eje X. Entonces, si lo calculo analíticamente, uso la fórmula del módulo, quedándome que el módulo del vector b al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, ya que 2 es la componente x del vector b y 0 es la componente y del vector b. Resolviendo esta cuenta me queda que el cuadrado del módulo del vector b es igual a 4. Y pasando el exponente 2 hacia el otro lado del igual, me queda que el módulo de b es igual a 2. Y es lo que yo había observado viendo el gráfico. Y si uno en la calculadora hace el arc tangente de 0 dividido 2, le queda que eso es 0. Entonces el ejercicio se podía hacer analíticamente así o salía mucho más fácil si se veía en el gráfico. Veamos qué pasa con el vector C, que es el vector menos 2, menos 3. En el gráfico se ubica el menos 2, menos 3 y se une con el eje, con el centro de coordenadas. Y entonces hay que buscar el módulo y la dirección, es decir, el ángulo. Para buscar el módulo aplico esa fórmula, quedándome que el módulo del vector c al cuadrado es igual a menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Haciendo esa cuenta me queda que
el módulo de c al cuadrado es igual a 4 más 9. 4 más 9 es igual a 13. Paso el 2 de exponente para el otro lado igual como raíz, entonces me queda que el módulo de c, del vector c, es igual a la raíz de 13. Y raíz de 13 es aproximadamente 3,6. Entonces, lo que mide este vector, la longitud de este vector c, es igual a 3,6. Y para calcular el ángulo, hago lo mismo que con el vector a. Hago el arctangente de menos 3 sobre menos 2. Y le sumo 180 y me queda que el ángulo es 236 grados. El último vector que tenemos es que el vector d, que es el vector 0, menos 5, lo grafico y también a simple vista puedo ver que su longitud, es decir, su módulo, es de 5, ya que va de 0 a 5. Y su ángulo, recordemos que de acá a acá es 180 y de acá a acá es 90, entonces 180 más 90 nos da un total de 270. Entonces, este ángulo, o sea, la dirección del vector D es de 270 grados. Y analíticamente, el módulo del vector D, usando la fórmula, llegamos a que es 5. Pero a simple vista, observando el gráfico, se puede ver que la longitud, es decir, el módulo del vector D, es 5.